Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, hoy vengo con una tirada que me pidieron un montonazo. En los videos, bueno, de William Levy, me escribieron por Instagram, también por TikTok me pidieron sobre Belinda, ¿sí? Belinda, bueno, actriz, cantante, muy talentosa, mexicana. Em, Habíamos hecho nosotros una tirada sobre Belinda. Esperen que estoy acomodando acá las cartas que están todas desacomodadas. Habíamos hecho una tirada nosotros sobre Belinda no hace mucho, hace un par de meses. Y bueno, mucha gente por ahí se enojó, no sé, la verdad. Yo no tengo nada personal con nadie, simplemente lo que me baja lo digo y punto. Eh, Entiendo que son club de fans y bueno, y que obviamente quisieran que la vida sea color de rosas para todos, pero la vida, bueno, es como es. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a ver qué viene para Belinda, cómo va a estar Belinda en general, cómo se va a sentir en el 2024 Belinda, ¿sí? Vamos a ver el amor, vamos a ver todo, pero vamos a hacer como una tirada general, cómo va a estar Belinda en el 2024. Cómo se va a sentir y energéticamente cómo va a estar Belinda en el 2024. Bueno, qué interesante, ¿eh? Qué interesante porque el 2024 para Belinda va a ser un proceso más que nada espiritual, un proceso donde la... A ver, el 2024, como yo les decía, es un año de cambios y esto aplica para todos, para famoso, no famoso, para todos, ¿sí? Todos vamos a estar implicados en este cambio. Este cambio no va a pasar inadvertido tampoco para Belinda. El cambio en Belinda va a venir internamente, ¿sí? Yo creo que ella va como a proponerse o digamos, replantearse ciertos objetivos internos en su vida, ¿sí? Cuando yo digo objetivos internos me refiero a realmente qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de música quiero hacer, qué tipo de, de trabajo voy a entregar al mundo, qué producción artística estoy entregando al mundo, qué es lo que quiero que me represente o que tenga mi sello, ¿sí? En eso va a haber una gran transformación. Es muy probable que haga como alianzas musicales o tenga un nuevo disco, donde ese disco quizás, o un CD sería un nuevo disco, nuevas canciones, donde en esas canciones ella pueda volcar ciertas situaciones internas, ¿no? Como por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de Shakira. Eh, no me acuerdo qué CD era donde ella porque no me acuerdo su discografía, pero había un CD donde ella había podido volcar todo el dolor que pasó por una ruptura, creo que con su primer novio, y se dedicó a escribir y fue como alquímico, que es lo que suelen hacer los artistas, ¿sí? Entonces ella va a hacer lo mismo. Esto lo va a hacer porque es como que la percepción le va a empezar a cambiar, ¿sí? Va a haber como un cambio de percepción, va a haber una forma de mostrarse de otra manera, ¿sí? Y por eso les digo, ella va a poner a pensar, a ver, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo como artista al mundo? ¿Qué es lo que yo le quiero entregar a mis fans? ¿Qué es lo que yo quiero que tenga mi sello, ¿no? A veces es como una especie de maduración que va a tener y de poder ver las cosas de otra manera, porque a veces uno con el tema de ganar dinero, de empezar a generar o a generar más recursos, uno, bueno, te ofrece, no sé, ser la propaganda de Coca-Cola y sos la propaganda, no te pones a pensar si eso realmente es el producto que vos querés ofrecer, ¿no? O es quien vos querés mostrar. Entonces va a haber una planificación y va a haber como una vuelta a empezar desde cero, ¿sí? La van a notar distinta, van a notar como que ella se muestra de otra manera, pero es como que la veo como renaciendo de la ceniza, ¿sí? La veo como ese ave fénix. Este año va a ser un año muy importante de concreciones, ¿sí? Va a tener como una primera etapa
donde quizás la noten como más recluida, pero porque va a estar como esperando ese momento quizás de transición o de cuarentena para poder salir al mundo con todo esto nuevo, todo este nuevo bagaje que ella tiene. Lo que sí veo como un amor nuevo para ella, ¿sí? Veo un amor nuevo y veo un amor viejo, pero ahora lo vamos a ir mirando más detenidamente. Vamos a ver la energía del 2024 para Belinda. Entonces quizás no tenga, al principio del año no tenga tantos proyectos. Al principio del año quizás ustedes no vean que tenga tantos proyectos, porque va a estar como más pensando a ver, bueno, qué proyectos yo voy a llevar al mundo, qué es lo que cómo yo lo voy a mostrar. Es como, vieron cuando antes de lanzar algo uno lo trabaja y lo muestra y lo tiene internamente para poder ir viendo a ver qué onda, ¿no? Ir como trabajándolo. Entonces, energías de este año, ¿sí? Aprender a que lo bueno, lo que parece malo, en realidad es bueno y nos suma. Aprender a que las críticas, cuando son constructivas, son buenas y nos ayudan a mejorar, ¿sí? Entender de que a veces, y esto es lo que yo les decía, ¿no? A veces hacer un negocio o poner mi cara para una marca o para un lugar o hacer un tipo de música que no coincide con quien yo soy internamente, aunque tenga una muy buena paga, ¿sí? Quizás no me resuena más y puedo elegir hacer otra cosa, arriesgarme quizás, pero estoy mostrándome quién soy. Entonces, todo lo que le indica a ella es que ella va a tener que alinearse con quién es, ¿sí? Yo soy de tal manera, voy a alinearme con lo que se alinea con quien yo soy, ¿sí? Con lo que siento que resuena conmigo, ¿sí? Esa va a ser una de las grandes cosas que va a tener que hacer ella, y ella va a aprender a poner límites también, porque quizás la gente que está a su alrededor, obviamente con el afán de generar trabajo y de generar oportunidades, quizás hace cosas que no están a la altura de ella, ¿sí? Viene de un proceso de no de corazón partido, pero sí de atravesando como rupturas o como de momentos de por ahí de tristeza y de melancolía, donde pareciera que algo no se puede superar. Como el año pasado, como les digo, estuvo como saltando de corazón en corazón con respecto a las personas con las que ella tenía vínculo, antes, después y durante. Y es como que ahora se abre algo nuevo, algo positivo, ¿sí? Se vienen muy buenas etapas para ella, porque todo esto de que ella va a poder como alinearse con lo que le resuena a ella, le va a traer muchas victorias, como dice la carta de la energía de la victoria, pero siempre y cuando ella se priorice, ¿no? Y ella pueda mostrar quién es, porque en definitiva lo que el público quiere y lo que al público le va a llamar la atención es la autenticidad. ¿Sí? Es un año de muchos cambios y un año donde ella, conectándose con ella misma y con su espiritualidad, va a poder quizás conectar con su espíritu, y eso la va a llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque ella va a poder conectar con lo que a ella le guste, lo que ella quiere, y también a su público, ¿no? Vamos a ver qué se viene en el amor para Belinda. Pero eso está muy bueno, porque aparte cosas nuevas vienen, ¿me entienden? Va a tener oportunidades de cosas nuevas. Yo creo que ella la estuvo pasando muy mal 2022, 2023, pero, y hasta me atrevo a decir 2021, pero en realidad fue todo un proceso de limpieza que estuvo pasando para ella poder salir como desde otro lugar, volver a nacer, o un renacimiento o algo así, ¿sí? No fue malo todo lo que pasó, todas las personas por ahí que quizás no fueron las mejores personas para ella, y ella sí también lo siente, pero no hay que sentir culpa por lo que vivimos, sino que hay que agradecer el pasado y aprender de él, ¿no? ¿Qué viene entonces para el amor, para Belinda? ¿Qué viene para el amor? Entonces en 2024, a nivel sentimental, ¿cómo va a estar Belinda? ¿Será que también tendrá estos cambios en el amor? Veremos. Wow.
Ella va a estar como expectante, ¿no? Expectante a lo que la vida le traiga a ella. Es como que haciendo su trabajo interno, es muy probable que, ya le digo, ¿vieron que les dije hoy lo de la persona del pasado? Bueno, esa persona del pasado va... Hay dos cuestiones acá. Si ella vuelve con la persona esta del pasado... A ver, les explico la situación. Si ella vuelve con la persona esa del pasado, que va a volver, pero que va a ser como una prueba del... O sea, no es una prueba del universo, pero es como que va a ser algo para que ella pueda decir basta y para que ella pueda conectar con esa vieja energía y decir, ok, yo ya no coincido con esto, yo ya no soy esto. Esta persona del pasado es un hombre más grande que ella y es un hombre que... en el pasado como que tuvo incidencia sobre ella, como que tuvo cierto dominio sobre ella. Si ella vuelve con esta persona, es como que todo lo que ella avanzó en este tiempo de quizás introspección, independencia y como soledad en algún punto, no les digo que se va a volver abajo, pero es como que va a ser borrón y cuenta nueva, ¿sí? Va a ser como borrar con el codo, ¿no? Como le dicen el dicho. Entonces, hay que entender que ciertas situaciones ya se terminaron y hay que dar lugar a nuevas situaciones, ¿sí? Lo que más se ve es como una prueba para decir, el universo muchas veces nos trae pruebas cuando estamos por superar una situación, cuando sabemos que tenemos que ir para un lado, pero no queremos o tenemos miedo de tomar ciertas decisiones, y antes de terminar de cambiar quiénes somos o de mutar, nos aparece una prueba. Esto lo más probable es que sea una prueba y acá lo que le dicen es no te dejes fiar por esta situación, ¿sí? Confía en vos y elegite. ¿Por qué? Porque inmediatamente esta persona del pasado que todavía tiene cierta incidencia en ella, que a ella la va a hacer dudar de si caer o no caer, la puede pasar muy mal. La puede pasar muy mal porque se va a terminar dando cuenta de que la persona le promete algo que no es, que la situación no es lo que parece y que todo no termina siendo lo que aparentemente es, ¿no? Por otro lado, la nueva persona que yo les decía, esperen que voy a tirar esto y voy a ver una linda. La nueva persona que yo les decía, repetición de esquemas, ¿ven lo que les digo? La nueva persona que yo les decía que va a aparecer posterior a esta situación. O sea, primero pasamos el obstáculo y demostramos que aprendimos la lección y entendemos que esta persona llega, simplemente no juzgamos el tema y entendemos que llega porque la vida nos quiere saber si estamos preparados para lo que se nos viene, que es algo muy positivo, pero el universo tiene que estar seguro de que vos estás, digamos, vibrando en esa sintonía. Y entonces sí, si nosotros podemos cortar ciertas repeticiones, como les decía acá, de cosas del pasado, vamos a poder atraer lo que es el futuro, ¿sí? Que en el futuro se viene una persona que es más acorde a la nueva versión de ella, ¿sí? Una persona que realmente le va a dar como esa... a ella lo que le pasa es que no se siente cómoda con los hombres con los que tiene al lado. Es como que hay una inseguridad muy grande de ella, aunque todos sabemos que es una chica recontra talentosa y recontra linda, pero a veces, bueno, uno a veces no se puede ver por ciertas cuestiones, es así, ¿sí? Hay personas que son así. Y por ahí pasa de que las personas que ella elige quizás no son personas adecuadas para lo que ella necesita para vivir en relación, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Así que esta persona que va a aparecer, no, porque es una persona que no le va a hacer bien y va a volver a que ella repita ciertas cosas. ¿Cómo va a ser la persona que va a aparecer? Las características del hombre que va a aparecer en la vida de Belinda. Esta persona, este hombre que va a aparecer luego de ella aprender la lección o luego de ella atravesar el bloqueo con esta persona ideal, ¿cómo va a ser para Belinda? Las características. Y nos vuelve a salir alguien con quien ella pueda ser ella misma, ¿sí? Alguien que, miren, qué lindo, se lo merece. Un hombre,
el verdadero amor, ¿sí? Un amor verdadero y un hombre que se decide por ella. Y un hombre que viene con propuestas concretas, estables, duraderas y a largo plazo, ¿sí? Alguien que realmente reconoce todo su talento y que se siente como si fuera que ella, con quien ella puede estar en casa, ¿no? Como con quien ella puede ser ella misma, como con quien ella puede compartir ciertos proyectos y donde ella se siente como contenida, ¿no? Y acompañada, ¿sí? Alguien que la acompañe y no que esté con ella por lo que ella es o por lo que ella representa, ¿sí? Va a ser algo que una persona que le va a ser muy difícil como reconocer esta situación. ¿Por qué? Porque va a ser muy bueno para ser verdad. ¿Vieron cuando venís de momentos muy duros y de repente la vida te sorprende y decís, mirá, pero esto es muy bueno para ser cierto? Entonces, Belinda, hay que trabajar la vasija, hay que trabajar eso para poder recibir todo esto y desde ya ir agradeciendo todo lo que viene, porque lo que se viene es muy lindo a nivel, a nivel en todo sentido, ¿sí? Estos años que pasaron fueron complicados, fueron de repetir dinámicas, de quizás de carencia financiera en algún punto, de no dar en el palo con el lugar con el que ella quería estar o donde ella quería estar, pero va a ser algo que a ella la va a permitir estabilizar, va a ser un hombre muy bien parado económicamente, un hombre más grande que ella, muy probablemente alguien de la industria o el entretenimiento o digamos de empresas o negocios, pero un hombre sí muy acaudalado y donde ella va a empezar como a fluir. Posibles situaciones que puedan pasar en el medio y bueno, es muy probable que ella, como les digo, le cueste abrirse o crea que es muy poco cierto para ser verdad, o sea, muy grande, o vieron cuando la limosna es grande hasta el cura desconfía. ¿Qué más? Esas son como las posibles situaciones por ahí que bueno, ella va a tener bueno, va a tener que tener la fortaleza de decir, ok, porque lo valgo, porque lo merezco, voy a vivir este amor y no me voy a poner ningún tipo de restricción a la hora de poder vivir este vínculo, ¿no? Igualmente ella, por más reticente que esté o por más no que le pueda poner a esta persona va a seguir estando en su vida, porque a veces, porque lo que es para uno, ni aunque te quites, dice el dicho. Así que, Belinda, aunque te quieras resistir, el amor toca tu puerta, el verdadero amor. Pero recordemos lo que dije antes del tema de este hombre. Vamos a ver, Belinda, entonces la energía de este nuevo vínculo sentimental. ¿Cuál va a ser la energía entre Belinda y esta persona que aparece? Cambios, hacer las cosas diferentes, ¿no? Tener una dinámica diferente y como vivir más desestructuradamente, ¿no? Vivir el vínculo más desestructuradamente, con el mandato para afuera, y también como va a ser una persona que la acompañe mucho a ella. Quizás él no sea el foco o el centro de la relación, pero sí la va a acompañar y la va a apoyar y la va a ayudar a crecer. Es una relación que está destinada al éxito, es una relación por destino, y que bueno, que todo depende de la evolución que ella tenga para poder, y la fortaleza para poder decir adiós a ciertas conductas, a ciertas creencias, a ciertas formas de relacionarse, para poder atraer esto nuevo y positivo que la vida tiene para ella, ¿sí? Va a ser un vínculo como impredecible, ¿sí? Va a empezar de manera impredecible y como que lo veo que van a empezar como muy desestructuradamente, ¿sí? Es como que va a ser algo como que se va a ir dando de a poco, pero va a tomar como carrera muy rápido, ¿no? Así que, bueno, esperemos que le deseamos todo lo mejor a Belinda, esperemos que le vaya todo súper bien, la verdad que un año súper lindo para ella, y lo único malo, pero que no es malo, hay que mirarlo de manera positiva, es estas por ahí piedras en el camino, pero que en realidad es para que ella pueda medir cuánto ha aprendido. Ella y el universo puedan tomar ese examen de cuánto ha aprendido y qué es lo que falta aprender todavía. Así que bueno, amigos y amigas de YouTube, me dejan en comentarios qué opinan, y quiero que me digan, si pueden, por favor, a quién más les gustaría que les haga una tirada de los famosos, ustedes que son por ahí afines de Belinda, quizás otros famosos también de renombre internacional que quieren que les haga la tirada. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos prontito.